Sí, y creo que hoy Dios nos va a continuar hablando y estamos en esa serie de predicaciones hablando acerca de 7 principios muy importantes para crecer. Y yo sé que usted, si hoy vino a la iglesia, es porque quiere crecer. No me explico otra cosa. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. En el nombre de Jesús queremos venir dándote muchas gracias por todas las herramientas que nos has dado, Señor Jesús. El mundo entero utiliza el internet para dañar y hacer tantas cosas, y nosotros queremos utilizarlo para que tú bendigas y nos bendigas en abundancia y para poder alcanzar a otros. Señor, ese es nuestro deseo. Por eso abrimos nuestro corazón con agradecimiento, pero también oramos por la palabra que tienes el día de hoy para nosotros, y te pedimos que nos escribas en el corazón con un mensaje de salvación para seguir adelante. Escríbelo, Señor, así podemos nosotros no olvidarlos y saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia dice amén. Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Un saludo especial para los que nos acompañan online también. No sabemos quién había en Escocia, pero los saludamos. No sabemos quién había en el lugar donde nos hayan visitado. A lo mejor es tráfico, simplemente tráfico, no lo sabemos, pero sí sabemos que una vez ponemos las herramientas en las manos de Dios, entonces Dios va a hacer algo. Y si ponemos esta herramienta en sus manos, seguro que Él la va a utilizar. Entonces vamos a poder hacerlo. Quisiera que encendiéramos la luz de la parte de abajo, también lo agradezco. Y bueno, estamos hablando en tiempos de crecimiento, en tiempos difíciles, y quiero decirles que nuestra meta y la meta de Dios es que crezcamos, y para eso Dios nos tiene que llevar en varios procesos. Si usted está hoy aquí es porque Dios quiere que crezca. Ahora, hay 3 estados para el creyente. El primer estado para el creyente es crecimiento. El segundo estado que encontramos en muchos de los creyentes es simplemente pasividad y quedarse en estáticos. Y el tercer estado que vemos en la palabra de Dios de los creyentes es volver atrás. Sin embargo, nosotros no somos como esos, sino que nosotros queremos seguir creciendo. Y vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 39, lo va a encontrar, donde dice que más nosotros no somos de los que se vuelven atrás, sino de los atrás y terminan perdiéndose, sino de los que tienen fe y alcanzan salvación. Entonces, el papel de Dios en su vida y en el mío es que crezcamos. Eso es todo el interés que Él tiene. La Biblia nos dice en Juan capítulo 10 que Él tiene vida plena y abundante. Lo que quiere decir que vida es crecimiento. Si usted nota una cosa, cuando algo se muere, inmediatamente se para. El crecimiento se detiene. O cuando algo se muere, simplemente hay un retroceso y una decadencia. Entonces, lo que Dios espera con el creyente es que continuamente esté creciendo. Entonces, si usted se pregunta hoy, ¿qué Dios quiere conmigo? Dios quiere que crezca. Es parte del mensaje de Dios, es evidente. De hecho, Él lo puso en un pequeño mensaje, uno de los más grandes mensajes que encontramos en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 7, versículo 8, en la parábola del sembrador. Él lo define de esta manera. Y escuchen, nos compara con un terreno donde se siembra la semilla la palabra de Dios. Y dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Repita conmigo, fértil. Más fuerte, fértil. Y estas semillas crecieron. Note esto, él dice, cuando la semilla cae en tierra fértil, crece, hay crecimiento. Le hago una pregunta, ¿está usted creciendo? ¿Está usted detenido en este momento o va usted hacia atrás? Hágase la pregunta, porque yo creo que Dios en esta etapa, aparte de que estamos creciendo físicamente, realmente lo que estamos es creciendo espiritualmente. No lo vemos, no lo observamos, pero la iglesia está creciendo espiritualmente, y para eso estamos trabajando grandemente. Lo que vemos es la punta del iceberg, la parte de arriba, pero sobre lo que se está pasando en los últimos meses, en este último año que ha pasado, es puro y físico crecimiento. Y las situaciones o nos detienen o nos ayudan a crecer. Y yo quisiera pensar que el espíritu que tenemos como iglesia es un espíritu de crecimiento. Quiero que pensar, y sé que es así porque hay gente muy valiente y estamos todos muy unidos y Dios nos está ayudando a crecer. Amén.
¿Le da un aplauso a Dios por eso? Escuche lo que dice: y después produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa que lo que se había sembrado. 100 veces más numerosa fue la cosecha. O sea que el crecimiento trae fruto, y ese fruto es importante. Y después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos que oiga, y el que quiera escuchar que entienda. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia? Se lo quiero enseñar en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y quiero que sepa que Dios ha puesto a la iglesia para que crezcamos. Usted está aquí y nuestro papel es ayudarlo a crecer. Ahora recuerde, crecer es incómodo muchas veces, ¿sí? Para aquel que no tiene la mente correcta o bien puesta, genera incomodidad, genera trabajo, genera que nos esforcemos, genera que intentemos en todos los aspectos seguir adelante. Y eso es lo que queremos alcanzar, que usted hoy quiera crecer. Entonces, para eso Dios ha puesto a la iglesia, y dice en el versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente del capítulo 4 de Efesios, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los siguientes herramientas, las siguientes cosas, las siguientes fortalezas, ministerios. Dios dio este equipamiento a la iglesia. Este es el equipamiento, y escuche lo que dice, lo cual es el equipamiento. Parte de ellos dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Versículo 12, aquí es donde está la clave. Dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar. Repita conmigo: preparar. Repita más fuerte: preparar. Ellos tienen la responsabilidad de preparar. La iglesia tiene la responsabilidad de preparar. Y preparar significa crecer. Nosotros tenemos que crear espacios para el crecimiento. Y le cuento una cosa: el trabajo de la iglesia no es solamente de Sandy, mío o el de Katy. No, el trabajo de la iglesia es de todos. El ministerio es de todos. Dios no nos llamó solamente a nosotros, Dios lo llamó a usted. Usted que está aquí lo trajo, Dios lo llamó a crecer. Dios lo llamó a que usted siguiera adelante. Y le voy a dar este ejemplo: cuando Dios coge una persona y la coge muy mal, la restaura, la levanta y la salva, ¿sí? Pero Dios no la deja allí y dijo: ya está listo, ya hice mi trabajo contigo. No, Dios continúa haciendo que esa persona crezca y la envía a hacer más cosas para Él. Usualmente, o siempre, es enfocado más bien en que ellos encuentren a otros. Entonces, note lo que dice, versículo 12. Es muy interesante. La iglesia tiene la responsabilidad de preparar, o sea, ayudar a crecer al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. La siguiente clave, versículo 13. Escuche lo que dice: ese proceso continuará hasta que todos, repita conmigo, todos, más fuerte, todos, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. ¿Cuál proceso? El proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento va a continuar hasta que todos. Entonces, si usted se pregunta: pastor, pero yo no quiero crecer, yo estoy muy contento en esta silla que usted nos permitió tener durante los últimos 20 años, y la silla ya tiene el modelo mío, es mi silla. Y el Señor dice: no, todos. Él espera que todos crezcan. Él quiere que todos crezcan, porque quiero decirle algo: Él tiene una respuesta a través de cada uno de nosotros. Les decía en la anterior reunión: ¿ha notado usted que hay iglesias inglesas? ¿Para quiénes? Para los ingleses. Hay iglesias hispanas para los hispanos, hay iglesias africanas para los africanos, hay iglesias árabes para los árabes, hay iglesias multiculturales para multiculturas. Dios se ha inventado que para cada persona tenga una respuesta, y nos necesita a nosotros, pero necesita que usted y yo crezcamos, ¿sí? Él tiene una iglesia para encontrar, Él tiene un mensaje para dar a la gente del lugar donde usted es, donde sus características, sus emociones, sus experiencias, donde todo lo que usted ha aprendido y ha hecho le va a servir a esa persona. Él se inventa para todo el mundo una manera de ser y de hacer algo. Él quiere que hagamos mensajes acerca de la sexualidad, porque hay alguien que tiene y pasó por una circunstancia sexual. Él quiere que hagamos mensajes a nivel financiero, porque hay alguien que está en un momento financiero difícil. Él quiere que hablemos de la sanidad, porque hay alguien que necesita sanidad.
y así, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Él utiliza a todos y quiere que todos crezcan. Ahora, para crecer, vuelvo y digo, hay que aprender y hay que hacer varias cosas. Entonces, Dios desea que nosotros hagamos eso hasta que todos alcancemos, hasta que todos, ese proceso de crecimiento debe continuar hasta que todos lleguen al lugar donde tienen que llegar. Y eso es llegar a ser como Cristos en esta tierra. Entonces, quiero darle algunos sinónimos que dije la semana pasada, que es crecimiento. ¿Por qué lo quiero dar? Porque hay personas que creen que no están creciendo, porque el común denominador de las personas piensa que crecer es esto, o crecer es hacia arriba. Y muchas veces crecimiento significa dar vueltas, de aprender y desaprender. El crecimiento significa golpearse, levantar algo y volver a levantarse. ¿Sí? Entonces quiero darle algunos sinónimos de crecimiento en la vida espiritual. ¿Sí? Primero, crecimiento es restauración. Si usted está restaurando su vida personal o familiar, usted está creciendo. O si necesita restaurarse y usted está muy mal de alguna situación, una adicción, cualquier cosa, o simplemente un área de su vida, quiero decirle, usted está creciendo. Eso es crecimiento. Conocí a una pareja en que le estábamos ministrando y cuando ellos entraron al matrimonio con deudas y comenzamos a ayudarles y a trabajar con ellos, y cuando venían como menos 3,000 libras en el matrimonio y comenzaron a trabajar y llegaron al punto donde habían pagado las deudas y estaban en cero. Y ella me dijo, ¿cómo es que estamos en este momento? Yo no creo que estemos ni creciendo, ni Dios no está haciendo nada en medio de nosotros, porque sentía que estaba en ceros. Y yo le dije, pero es que se te olvida una cosa, que tú empezaste en menos 3,000. Y desde menos 3,000, desde el basement, desde el piso menos 3, Dios te ha subido al siguiente piso, y al siguiente piso, y al siguiente piso, y Dios quiere subir más. ¿Me hago entender entonces qué es crecimiento? Usted ya lo puede entender. Crecer no significa que usted esté haciendo algo solamente mejor. Crecer significa restaurar algo también. Crecer significa subir a otro nivel. Crecer significa luchar contra algo nuevo. Algunos de ustedes están luchando contra cosas nuevas. Están luchando contra el aprendizaje en inglés, contra situaciones o contra situaciones que no veían antes. Eso significa crecer. Algunos de ustedes están tomando nuevos retos. Eso es crecer. Algunos de ustedes están alcanzando o solucionando una problemática anterior. Eso también es crecimiento. Dios ayuda a crecer en todos los aspectos. Algunos están alcanzando una meta nueva, algunos están supliendo una necesidad, es nuevo, algunos están arreglando un problema antiguo, es crecimiento. Crecimiento tiene muchas direcciones. En todo caso, crecimiento está o se puede ver donde Dios está trabajando. Dios siempre está trabajando en un lugar y ahí tiene que haber crecimiento. ¿Sí? Porque donde Dios dice que trabaja, dice, aunque no siembre nada, Él produce algo. Y les cuento esto, inclusive he visto personas que, y se ve mucho, donde dejaron de servir en un momento especial en sus vidas, en un momento específico más bien, y al dejar de servir por un periodo de tiempo, unos años o unos meses, quién sabe cuánto fue el proceso para esas personas, dice que al terminar ese proceso dijeron, hemos salido fortalecidos. Dios nos ha hecho crecer en medio de cualquier cosa que no hubiera, en medio de inclusive de no haber servido ministerialmente. Y usted escuchará esos mensajes cada rato. ¿Por qué? Porque Dios es crecimiento. Entonces Dios quiere llevarnos a crecer y es muy importante que nosotros nos pongamos en su mano. La semana pasada entonces vimos algunos principios y yo voy a repetir un par de ellos para ayudarle a la gente que nos escucha por primera vez a entender qué es lo que estamos hablando. Y el primero de elemento para crecer espiritualmente es querer cambiar. ¿Sí? Repita conmigo, querer. Más fuerte, querer. Cambiar. Muy bien, y la gran mayoría de crecimientos o de momentos para crecer se pierden porque no queremos crecer, ¿sí? No queremos cambiar. Para crecer hay que cambiar en algún momento de mentalidad, de pensamiento.
No se puede haber un crecimiento si no hay un cambio en el corazón. La palabra de Dios nos dice que renovemos nuestra mente y no nos conformemos a lo que tenemos en este momento. Entonces, usted para creer, o nosotros para poder crecer, debemos de pensar en cómo cambiar, qué es lo que tenemos que cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no queremos cambiar? Hay una razón, porque cambiar es incómodo. Cambiar es molesto. Cambiar significa que usted tiene que salir de su zona de confort. Cambiar significa que usted tiene que hacer nuevas cosas, tiene que pensar. Y si usted está acostumbrado a estar con ese mismo problema toda la vida, usted no va a crecer a menos de que cambie, a menos de que quiera cambiar. Entonces, el primer elemento para crecer es el cambio. Si usted está a gusto con su situación, usted no va a cambiar. De hecho, quiero decirle algo. Los grandes cambios han salido de los grandes crecimientos, han pasado a través del cambio. Piense en la revolución industrial. Estaban todos cansados de tener lo mismo y tuvieron que estar cansados con esa situación. ¿Y qué pasó? Hicieron una reforma, encontraron ideas, se ingeniaron situaciones diferentes y comenzó una etapa nueva a nivel mundial. ¿Qué hubo allí? Un cambio. El cambio es lo que nos hace a nosotros aspirar a otras cosas. De hecho, si usted está contento con lo que tiene, usted no va a cambiarlo. Le repito, si usted está contento con lo que tiene, usted no va a cambiarlo. Ahora, no estoy hablando de queja, estoy hablando de estar en un descontento santo. ¿Qué es un descontento santo? Bueno, observo mi vida y veo que llevo mucho tiempo y estoy detenido y quiero cambiar. Necesito un cambio en mi vida. A eso me estoy refiriendo. Si usted encuentra una área en su matrimonio o en su familia y usted encuentra que sus hijos no cambian por alguna razón, no obedecen y continúan, usted dice quiero un cambio. Entonces usted toma ese cambio y cuando se mete, usted lo cambia y crece. Ese cambio va a tener crecimiento. Entonces piense, ¿qué cosas tienen que cambiar en su vida? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas están en este momento que no están funcionando bien, en las cuales usted tiene que comenzar a decir, necesito cambiar? Ahora, puede que haya cosas que estén bien, pero el cambio es mejorarlas. La semana pasada hablaba de que la excelencia es hacer algo un poquito mejor. La excelencia la palabra excelencia la vemos muy grande e inalcanzable, pero no es tan inalcanzable. La palabra excelencia es hacer algo un poquito mejor. Si usted quizás está cocinando algo, usted lo hace y mira un YouTube o algo o pregunta cómo lo hago un poquito mejor. Usted está siendo excelente, usted está trabajando un poquito en excelencia. Excelencia no es hacer grandes cambios, excelencia es hacer pequeños cambios que mejoren ciertas cosas que tenemos en la vida. Entonces, la primera situación que tenemos que hacer, el primer elemento para crecer es querer cambiar. ¿Qué cosas en su vida tienen que cambiar? ¿Qué cosas en su matrimonio, en su trabajo, en su ministerio? ¿Qué cosas está usted escuchando a Dios desde hace rato decirle, necesito que cambies esto, David? Necesito que comiences a cambiar esto para poderte llevar a otros lugares, ¿sí? El cambio viene acompañado de la sanidad. Recuerde, muchas personas no cambian porque no están sanas, porque no han experimentado una sanidad. Entonces, ese acompañamiento o ese cambio tiene que ir acompañado muchas veces de un proceso de sanidad. Muchas veces lo que no nos deja cambiar es un trauma, es una parte interna que no sabemos cómo manejarla. Pero quiero decirle que Dios sí sabe manejarla, ¿sí? No necesariamente porque usted cometa un error, Dios no pueda cambiarlo. Dios quiere cambiarlos, por eso nos tiene escuchando esta predicación y escuchando ese mensaje. Ahora, ese es el primer concepto, el cambio. El segundo concepto es el aprendizaje. Repita conmigo, aprendizaje. Para crecer hay que estar dispuestos a aprender. Entonces, esto es uno de los problemas que mucha gente ve en cuanto al crecimiento. Porque el aprender algo nuevo nos hace o nos invita a incomodarnos en lo que ya sabemos. Y nos invita a aprender algo que no tenemos la menor idea. Pero recuerde que cuando usted comienza a aprender y a practicar lo que tiene, inmediatamente se vuelve un experto. Y al volverse un experto ya no es tan difícil. Pero uno de los inconvenientes para que la gente crezca
es el aprendizaje. No saben y no están dispuestos a aprender en algo, ¿sí? ¿Sabe que una de las razones por las cuales muchos jóvenes no quieren ir a la universidad es porque no están dispuestos a aprender? No es porque no tengan las capacidades, porque se va para aprender. Si alguien va a una universidad o a un colegio, toma una lección, es para aprender. No es porque ya lo sabe. ¿Ve la ironía? Y entonces muchos quieren alcanzar algo, pero no están dispuestos a pasar el proceso de aprendizaje que tienen que pasar. Entonces, si hubiéramos crecido, si hubiéramos conocido más bien, ya hubiéramos crecido. Usted no tiene que aprender algo que ya aprendió. Usted tiene que aprender algo nuevo. Entonces, el crecimiento involucra aprendizaje. ¿Cómo está su aprendizaje? Y aquí le doy una cosa muy importante. Aprendizaje o el principal enemigo del aprendizaje es el orgullo. Repita conmigo, orgullo. Más fuerte, orgullo. Ahora, ¿por qué él es por qué es un enemigo del aprendizaje? Porque el orgullo me hace pensar que yo ya lo sé todo. ¿Sí? El orgulloso dice, yo ya sé cómo hacerlo, déjemelo, yo lo sé cómo hacerlo, yo lo hago a mi manera. Entonces, uno de los más grandes enemigos del aprendizaje es el orgullo, creer que uno ya lo sabe. Por eso Dios dice, yo a los que son orgullosos los miro de lejos. ¿Por qué los mira de lejos? Porque Dios les está aprendiendo, les está enseñando a vivir. Cualquiera que quiere tener una comunión con Dios tiene que aprender. Lo vuelvo a repetir, cualquiera que quiere una relación con Dios tiene que aprender. ¿Sí? Eso no pasa naturalmente. El crecimiento en Dios no pasa de manera natural, pero tiene que ser acompañado de la intencionalidad. Mire, les aseguro que si alguno de ustedes quiere tener una relación con Dios y no está dispuesto a aprender, viene, se sienta en una silla y allí se quedó. Usted no sale transformado del lugar donde está. Pero si usted es humilde, Dios dice que a los humildes los atiende y los ve de cerca. Ahora, ¿por qué atiende al humilde de cerca? ¿Será que Dios tiene discriminación? No es una cuestión de discriminación, es una cuestión de que el que es humilde se deja enseñar. ¿Me hago entender? De hecho, dice que el evangelio, él está buscando gente en el evangelio que enseñe a otros para hacer su labor, que hayan enseñado a otros. ¿Sabe por qué? Porque son fieles e idóneos. La palabra idóneo, repita conmigo, idóneos, quiere decir moldeables. Una persona que es moldeable se deja enseñar. Una persona que se deja enseñar es una persona que crece. Una persona que es rígida no se deja enseñar porque cree que ya lo sabe. Entonces, ¿en cuál grupo se considera que está usted en este momento? Piense en lo que está aprendiendo y en la nueva lección. Algunos son nuevos padres. ¿Son flexibles? ¿O piensan que ser nuevos padres viene natural? Yo me he enterado y he sacado estas conclusiones, que uno va al colegio para aprender inglés, matemáticas, español, IT, para aprender designs y web, para aprender dibujo, para aprender una cantidad de cosas. Pero nadie en los colegios enseña a ser papás. Todo el mundo quiere ser un médico, o todo el que quiera ser un médico sabe que tiene que ir a la universidad. Y mire qué ironía, la gente dice, yo quiero ser un médico, pero no quieren aprender. ¿Qué van a hacer? Entonces nos preguntamos qué nos pasó en nuestra vida, por qué no crecieron nuestros hijos, no físicamente, sino crecieron emocionalmente. Es porque nunca fuimos como padres moldeables, nunca nos dejaron de aprender y nunca aprendimos. Y hay muchas clases de aprendizajes, pero ¿sabe una cosa? Si usted no invierte aprendiendo, usted no va a crecer. El cambio tiene que venir acompañado del aprendizaje. Busque de quién aprender. Busque dónde tiene que aprender. La iglesia es un lugar para aprender. La iglesia es un lugar para eso. De hecho, toda la enseñanza, usted llega y en los primeros meses de crecimiento se le enseñan las cosas más básicas de todas. Y usted aprende y crece y crece y crece y crece. Por eso es que uno ve una persona al final de los tiempos totalmente transformada. ¿Por qué? Porque aprendió.
aprendió lo que Dios tenía. Si usted quiere tener una relación, necesita aprender, necesita sentarse y desarrollar aprendizaje. Es sano, es bueno, y de hecho es como Dios quiere que nosotros recibamos. Piensa en esto: ¿no cree usted que Dios podía mandar un rayo centella a la cabeza suya y usted, no, ya lo sé todo? Y usted puede decir, no. Sin embargo, Dios ha puesto personas, líderes, apóstoles, gente, líderes, personas que están sobre usted para que usted aprenda de ellos. Y por eso está la escritura puesta, para que usted aprenda. Dios no le ha pasado nada por osmosis. Si yo muchas veces me he quedado con la Biblia debajo del dormido, y al día siguiente lo que vi, lo que leí el día anterior, más no sé más. Como cuando usted se queda con el teléfono debajo de la cama, dormido, y al día siguiente usted no se memoriza todos los números, ¿o sí? Usted tiene que aprender. El crecimiento necesita aprendizaje, y el aprendizaje es cosas que no sabemos, y da susto, da miedo, da temor porque no la sabemos, pero no hay ningún problema. Dios quiere que la aprendamos. Ahora quiero llevarlo entonces al tercer punto y elemento del crecimiento, y es igual de importante a los dos anteriores, y es que para crecer tenemos que poner orden. Repita conmigo: orden. Quiero que sepa que el ser humano actúa de tal manera que lo que no arregla lo guarda. Todos tenemos un closet, todos tenemos un trastero, todos tenemos un garaje, algo donde ponemos lo que no está bien. Nuestra tendencia es a todo lo que está desorganizado lo escondemos. De hecho, quiero que sepa esto: nuestra mente funciona de la misma manera. Cuando usted no organiza algo, usted simplemente lo esconde. Cuando usted no puede hacer algo, usted esconde. Las finanzas las esconde. Un problema sexual lo esconde. Todo lo esconde en ese mismo closet. ¿Por qué? Porque usted no lo puede solucionar. Pero aquí viene otra cosa muy importante, y usted se pregunta: pero pastor, hasta aquí hemos llegado. Y estoy seguro que sí. Dios le dio al hombre algo que se llama tenacidad. Repita conmigo: tenacidad. La tenacidad es la misma resiliencia. ¿Qué significa? La tenacidad es la capacidad de continuar adelante aunque usted no tenga resuelta alguna cosa. Por eso al ser humano, lo han escuchado varias veces, le cortan una mano y sigue, le cortan la otra y sigue, le cortan las piernas y sigue, se arrastra. ¿Por qué? Porque él es capaz de seguir adelante, mas sin embargo no quiere decir que usted esté creciendo. Para crecer usted necesita poner orden en su vida, necesita poner ciertas cosas en orden. Dios nos lo pide, que pongamos esas cosas en orden. Nadie puede solucionar una situación de la misma manera en que entró en esa situación. La situación, para solucionarla, necesita ser reorganizada desde otro punto de vista. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. Y quiero decirle que Dios, la manera como funciona Dios, es trayendo orden. Y nos dice aquí: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Ha notado usted que una de las cosas que hace Dios en la vida de una persona es ordenarla? Mire, esto pasa muy a menudo y muchos nos quedamos y pensamos que la vida con Dios va mal, en la dirección opuesta a lo que nosotros pensamos, porque no sabemos que hay que poner orden. Cuando una persona nueva viene a Cristo, hay ciertas cosas que comienzan a desenredar y ellos piensan: es el enemigo. Comienzan a poner y vienen a Cristo y sus finanzas, y se comienzan a desordenar las finanzas. Uy, pero si yo cuando estaba sin Cristo yo ganaba una cantidad y ahora algo me pasa. Conozco gente que lo ha dejado el novio o la novia cuando vinieron a Cristo. Resulta que lo que Dios está haciendo no es que tenga un enemigo que se levantó solamente, sino que Dios está poniendo su vida en orden. Esa persona que hacía con las finanzas, robaba, entonces Dios le hace quitar y le hace poner su vida en orden para poder continuar con él. Y muchos no pasan ese proceso porque no saben que Dios es un Dios de orden, y Dios comienza a poner todo organizadito de una manera. Dios es como, yo le digo que Dios es como un buen electricista que coge cable por cable y comienza. Dios no nos da un borrón y cuenta nueva. Dios comienza cosa por cosa, cable por cable, y lo mira y entonces sigue en ese proceso. Pero ese es un proceso de orden, ¿sí?
Entonces Dios lo que está haciendo y lo que tiene que hacer es ordenar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros las hemos desbalanceado. Hemos desbalanceado el orden de la vida con nuestros hijos y ellos son los que mandan en casa. Hemos desbalanceado el orden de la vida con el esposo porque es un ídolo. Hemos desbalanceado la vida con la esposa porque es un ídolo. Hemos desbalanceado las finanzas porque queríamos más. Hemos desbalanceado la sexualidad porque la conocimos muy temprano y nadie nos ayudó. Hemos desbalanceado todo el tema de la familia porque no sabíamos cómo había que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Poner orden en cada una de esas cosas. Él tiene que poner orden en sus vidas. Entonces, si usted quiere crecer, necesita orden. Y usualmente ese orden pasa con los padres. Yo recuerdo haber llegado a la iglesia y lo primero que Dios me dice a mí es: pon orden con tu papá y tu mamá. Y comencé un periodo de sanidad. En ese momento no teníamos ni Conéctate ni nada de esas cosas, pero ni los cursos básicos que tenemos al día de hoy, sino que Dios me llevó y por medio del pastor a decir: tienes que perdonar a tu papá y a tu mamá. ¿Para qué? Para que yo pudiera aceptar quién era Dios. Lo repito, una de las cosas que me tocó hacer cuando llegué a la casa de Dios es poner mi vida familiar en orden. ¿Cómo iba a ser yo un buen papá si tenía una mala relación con mi padre? ¿Cómo podría yo ser un buen esposo si no tenía una buena relación? Dios tenía que ordenarlo. Usted no puede tener una buena relación como papá o como mamá si tiene la raíz mala. Olvídese, no le va a salir bien y usted pensará que son los demás, y mentiras que es usted mismo, porque no tiene esa vida en orden. Dios necesita poner ese orden, es parte del plan de Dios. Entonces quiero darle 3 cosas que lo van a ayudar a poner en orden las cosas, y son las preguntas de las 3 R's. La primera es: piense en lo que usted tiene que poner en orden y pregúntese en qué requiere poner estas cosas en orden. ¿Qué tiene que hacer usted para poner esto en orden? Quizás tenga que hablar con alguien, quizás tenga que pensar, quizás tenga que dejarlo, quizás tenga una situación. A alguno se le está dañando quizás la relación y está a punto de perder su matrimonio y piense que tiene que poner en orden. Quizás tengo que dejar de salir, quizás tengo que dejar de hacer esto, quizás tengo que dejar de pensar mal de mi esposa, dejar los celos, quizás tengo que dejar algo. ¿Qué es lo que le va a ayudar? ¿Qué es lo que requiere esa situación de usted? Segunda pregunta que quiero invitarlo es: ¿cuál es la retribución o la inversión que requiere ese concepto? Y cuando hablamos de retribución, por supuesto que es algo hacia usted, pero hay cosas que requieren un nivel de inversión también en su vida. Pregúntese: ¿qué es lo que tengo que hacer todos estos años? ¿Cómo hago yo para recuperarlo, para que pueda poner esta situación en orden? Y finalmente pregúntese: ¿cuál es la recompensa? Miren, ¿saben por qué mucha gente no pone su vida en orden? Porque no saben que hay una recompensa mayor. Imagínense un matrimonio a punto de dañarse y ellos dicen: está dañado, ya no voy más, ya no puedo más. Si ellos dejan el matrimonio en este momento, la recompensa son hijos que van a continuar divorciándose y son familias totalmente desestructuradas, disfuncionales. Pero cuando él dice: si esto es lo que requiere, esta es la inversión y esto es la recompensa, y piensa que la recompensa son sus hijos dentro de 40 o 50 años, sus nietos y todas las generaciones a venir, esa persona no se divorcia. ¿Qué hizo? Puso su vida en orden. Entonces, ¿qué cosas están en desorden en su vida? Póngalas en orden. ¿Su vida sexual está en desorden? Póngala en orden. ¿Su vida financiera está en desorden? Póngala en orden. Le voy a contar estos testimonios. Cuando empezamos hace 3 años, me parece a mí, que comenzamos los grupos hicimos que dentro de la iglesia el proceso de crecimiento de la iglesia tuviese primero el grupo de conexión. En el grupo de conexión aprendemos las herramientas fundamentales de la vida cristiana. Es como que usted aprende a manejar el taladro, el destornillador, el martillo, y usted, luego que aprende a manejar esas herramientas de la vida cristiana, hace el curso de sanidades. En el curso de sanidades usted aprende a construir o reconstruir su vida sexual, su vida emocional, su vida espiritual, y usted trabaja grandemente en eso que es su casa, y usted hace que sea una casa firme. Pero luego incluimos la libertad financiera.
Ahora, cuando lo incluimos, le dijimos, Señor, queremos este año ver situaciones que nos gustaría. Y Dios nos había hablado que si lo poníamos en práctica en la iglesia, iban a haber varios testimonios pronto. Escuche esto. Cuando la gente comenzó a poner solamente a poner en orden sus finanzas, Dios salió al encuentro de esas personas. ¿Qué quiere decir? Simplemente con saber dónde estaba cada penique y a dónde se iba. Comenzó a hacer un presupuesto. Y muchos de los que hicieron ese presupuesto seriamente, lo puede decir Caterina y el grupo que estaba trabajando con ese grupo, comenzaron a salir financieramente rápidamente de las finanzas y comenzaron a sanarlas. ¿Por qué? Porque puso en orden las finanzas. No había llegado todavía un milagro, miles de dineros encima. No, simplemente con el hecho de querer poner algo en orden. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que Dios está para ayudarnos, que si queremos y tenemos la intención correcta y lo queremos poner en orden, Dios va a hacer el resto del trabajo. Yo diría que Dios es el que hace el trabajo duro. Nosotros es el que hacemos el trabajo de cuidado con Dios. Entonces, piensen esto. ¿Qué área de su vida está desordenada? Si su área emocional y usted salta y brinca de relación en relación y de sufrimiento en sufrimiento, ordénela. No se meta en ninguna relación. Métase en un proceso de sanidad. Si usted está embolatado porque está enamorado, permita que le ayudemos y que el Espíritu Santo lo ayude a poner esa relación en orden. Todo lo que usted pone en orden, Dios luego lo favorece y le da crecimiento. ¿Por qué? Bueno, nos dice 1 Corintios 14:33 de nuevo, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Y ha notado usted una cosa? Cuando usted trabaja en orden, ¿todo sale bien? ¿O la gran mayoría? Pero métase en una casa desordenada, donde nadie la arregla. Hay tormento en esa casa. Una casa que está sucia y desordenada y donde no se cuida, hay desorden emocional. De hecho, puede ser que el desorden emocional sea el producto de una casa desorganizada. Piensen esto, el orden es muy importante. Entonces, le hemos dicho, cambie, para crecer hay que cambiar. Le hemos dicho, para crecer hay que aprender, y para crecer hay que tener orden. Hay que poner las cosas en orden. Déjeme le doy el cuarto punto. Para crecer tenemos que enfrentar temores. Repita conmigo, para crecer, tengo que enfrentar temores. Lo que no podemos arreglar lo escondemos, decíamos hace un minuto. Y los temores vienen usualmente de tener cosas que no sepamos. Es el temor a lo desconocido. Temor a fallar, temor a hacerlo mal, temor a lo desconocido. Piense, mucha gente no crece porque tiene temor. ¿Por qué tiene temor? Porque algún momento dice, si me sale mal, ¿para qué estudio? ¿Y qué tal si no llego a trabajo? ¿Qué tal si no me dan trabajo cuando salga a la universidad? ¿Qué tal si me sale algo mal en esta persona? ¿Para qué voy a meterme de líder si yo soy el de los peores? Y vemos en la Biblia vez tras vez gente que no creció porque tenía temor. Vemos el caso, por ejemplo, de Saúl, el rey Saúl. ¿Cuál era el propósito de Dios con el rey Saúl, el primer rey de Israel? Dios quería que él fuera rey, y era guapo el hombre, era fuerte. Dios estaba con él, dice que profetizaba, hacía una cantidad de cosas. Sin embargo, cuando lo coronaron rey, estaba tan atemorizado que se escondió de todo el mundo. Y saben, su autoestima estaba dañada. No creía que Dios lo iba a hacer con él. No tenía sanidad. Entonces no creció. Y vemos que su crecimiento al final fue un fiasco. Y hay una cosa, que cuando una persona crece sin pasar la barrera del temor, tarde que temprano se va a caer. ¿Por qué? Porque su mente está pensando, no va a funcionar, no va a pasar, ¿yo para qué hago esto? Tiene temor. Antes de involucrarse en un curso, le dicen, hay un curso para crecer, y la persona dice, no, yo no voy a crecer, ya mis papás me han dicho toda la vida que soy bruto. Y entonces la persona no cree. Por consiguiente no puede crecer. Los temores son muy importantes pasarlo. También hay una razón por la cual no crecemos, y es por el temor que nos produce el haber pecado. No por el temor que nos produce pecar. Cuando estoy hablando de cuando antes de pecar usted tiene temor y usted no quiere pecar,
sino que cuando una persona ha pecado, se esconde y tiene temor. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Lo primero que hicieron cuando pecaron fue esconderse y no se enfrentaron a los temores que tenían. ¿Y qué pasó? Dios tuvo que buscarlos en un lugar para alcanzarlos y ellos no pudieron crecer a lo que tenían que ser. Entonces, le quiero decir esto: si hay pecado en su vida, suéltelo. Suéltelo delante de Dios. Porque cuando usted suelta ese pecado y esa área en su vida, usted va a crecer. El pecado no deja crecer porque nos hace atemorizarnos. Dios nos ha dado una identidad y esa identidad funciona muy bien y nos lleva muy lejos. Esa identidad nos lleva tan lejos como nunca hemos pensado. Pero el pecado nos hace sentir inseguros, nos hace sentir que le fallamos a Dios, nos hace sentir que retrocedimos, nos dice: yo al fin y al cabo no soy ni santo ni nada, porque mire dónde estoy. Entonces, si usted se deshace de la carga del pecado por el temor que eso le produce, entonces hay crecimiento. Por eso, de hecho, el rey David dice que hasta que no confesó su pecado, no salió, no creció, sus huesos estaban enfermando. ¿Pero por qué? Porque tenía escondido su pecado. Estaba lleno de temor por decir lo que tenía. Y quiero decirle que Dios no vino a juzgarlo. Dios vino a quitar el poder del pecado en su vida y en mi vida. Y al principio hay algo que se llama vergüenza. Dice: uy, qué vergüenza, y si lo digo, y si lo hago, y si lo trabajo. Pero una vez usted comienza a trabajar su pecado, cualquiera que sea, la adicción, la sexualidad, la mentira, Dios está dispuesto a trabajar con eso. Dios no tiene problema. Dios no tiene problema con el pecado. El problema con el pecado es para nosotros. Entonces, intente o libérese del pecado. Y la otra razón por la cual tenemos miedo es por Satanás. Una de las cosas que Satanás hace con nosotros es intentar que nosotros paremos la obra. ¿Para qué? Para que usted sienta temor y no continúe creciendo. Es una de las herramientas más importantes. Por eso el temor es clave, pasar sobre el temor en el crecimiento. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 18. Y escuche lo que dice: y entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y le ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Los llamaron para atemorizar de que no crecieran. ¿Usted se imagina si los apóstoles no hubieran pasado esa barrera del temor en ese momento? No hubiéramos estado aquí. Estarían tan atemorizados. Ahora le hago la pregunta: ¿qué cosas hay en su vida que no se estén sucediendo, no estén mejorando, no estén creciendo porque usted tiene miedo? ¿Por qué sigue en el mismo puesto de trabajo? Porque hay miedo a aprender. O porque no hay deseos. Esto es muy largo. ¿O por qué no enfrenta a sus hijos para corregirlos? Porque tienen temor a que se vayan. ¿Por qué no enfrentan una relación que es tóxica y no buscan ayuda? Porque tiene temor a quedarse solo. ¿Por qué no rinden áreas de su vida a Dios? ¿Por qué no rinde sus finanzas a Dios? Por ejemplo, porque tiene temor a que Dios le va a quitar. Ese no es Dios. ¿Por qué no cambia una persona que en su relación tiene control? Porque tiene temor a perder el control. Analícelo un momento. En las áreas o cuando usted no pasa y no pasamos sobre el temor, no crecemos, porque el temor nos paraliza. El temor paraliza a un niño, el temor paraliza a un adulto, el temor paraliza a un creyente sin ningún problema. Temor porque si me meto en esta relación, entonces me va a fallar como las demás. Por supuesto, si usted se mete sin querer aprender, lo va a fallar. Pero Dios dice: límpiese del temor. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 5 tiene uno de los versículos que más me gusta y habla de aquello que hacemos. Y quiero dejarle este mensaje. Dice entonces, segunda de Corintios capítulo 7 5 dice: pues aún cuando llegamos a Macedonia
Nuestro cuerpo no tuvo reposo, ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos los lados, por fuera conflictos y por dentro temores. Por fuera conflictos y por dentro temores. Para crecer, usted tiene que resolver y pasar sobre los conflictos de fuera y los de adentro. De hecho, le voy a decir una cosa: para crecer, usted tiene que tener nervios de acero, porque usted no sabe si va a salir bien. Pero cuando usted tiene nervios de acero, el crecimiento es una aventura. Cuando usted tiene nervios de acero, lo que viene y el temor que viene, usted dice, lo paso por un lado. ¿Por qué? Porque usted quiere crecer. Pablo, que andaba haciendo todo lo que hacía con bien claro delante de Dios, dijo, cuando llegué tenía temor por fuera o temores por dentro, y conflictos por fuera o conflictos por fuera y temores por dentro. Es lo normal para crecer, pero no se puede detener, iglesia. No se puede detener. Salir ahora a predicar da temor para muchos. Sin embargo, no podemos detenernos. Su familia le da temor a hablar. Encuentro gente que le dio temor a hablarle a su papá y a su mamá, a sus hermanos, porque lo iban a rechazar. Hable. Le dio temor a enfrentar un nuevo movimiento en su vida y no creció y se quedó. ¿Y por qué se quedó? Porque tenía temor de que las cosas le iban a salir mal. No hubo una inversión porque tenía temor. No dio el paso porque tenía temor. No sanó su vida porque tenía temor. No lo permita. Tenga nervios de acero. Tenga nervios de acero para pasar al siguiente nivel de lo que tiene que hacer. Mucha gente no empieza un curso porque tiene temor. Quiero que piensen en eso. ¿Qué cosas están totalmente paradas en su vida? Por sus temores, por su baja autoestima, por Satanás, porque usted cree que es muy poquito. ¿Qué cosas en este momento se le están viniendo a la mente? Por temor a que si usted da ese paso, Dios no lo va a respaldar. Amén. Démosle un aplauso bien gigante al Señor. Él dice que echa fuera todo temor, el conocerle. Entonces creo que es importante que pensemos en eso, en ese enemigo del crecimiento. Ahora hemos hablado entonces de el cambio para crecer. Hemos hablado de aprender para crecer. Hemos hablado de poner en orden las cosas para poder crecer. Hemos hablado de enfrentarnos a temores para poder crecer. Y ahora quiero finalizar con este punto, y es: para crecer tenemos que tener una visión clara. Para crecer tenemos que tener una visión clara. Repita conmigo: la visión, más fuerte, la visión debe estar clara. La visión, y quiero que no se angustie con esta palabra tan grande, pero la visión es simplemente a dónde queremos ir. La visión es la inspiración para seguir adelante. Y visión es lo que vamos a hacer mañana, pasado mañana, lo que usted quiere lograr en su vida. Y muchos de los hombres que son expertos en el liderazgo dicen: si usted no tiene una visión, usted ya llegó. ¿Por qué? Porque usted no quiere seguir hacia adelante. Visión es querer dar un paso más allá. La visión es lo que es el motor de una persona. La visión es la razón por la cual usted se levanta por la mañana de la cama y dice: voy a conquistarlo. La visión es el deseo que usted tiene por conseguir. La visión hace que usted pase y salte en montañas. La visión hace que usted pase inclusive por momentos donde se siente destruido y se vuelve a pasar. Y les daba un ejemplo de una persona que se levanta a las 4 de la mañana para despachar a su hijo. ¿Quién se levanta a la mañana a despachar a alguien, a otra persona? Una mamá que tiene una visión de que quiere que ese hijo un día sea alguien. Eso es una visión. A veces creemos que la visión tiene que ser una gran visión y que Dios tiene que darnos algo. Y Dios no necesita tantos profetas para tener una visión clara, porque visión es donde usted se ve. Visión es decir: voy a hacer un curso de Conéctate. Visión dice: voy a servir en la iglesia. Visión es: quiero arreglar mi vida matrimonial. Visión es: quiero aprender a cantar. Visión es algo que usted quiere alcanzar. Entonces el crecimiento no pasa si no hay visión.
Visión es querer aprender a manejar. Visión es cualquier cosa, no hay visiones grandes ni pequeñas. Visión es algo que nosotros tenemos y que nos motiva a vivir. Pero cuando usted no tiene visión, usted no se motiva, usted no se quiere levantar de la cama. Su visión es estar deprimido, entonces usted no se levanta porque estar vivo es crecer. La visión necesita, o la visión lleva a una persona a algo más. Y las personas visionarias siempre están pensando en cómo mejorar algo. Siempre están pensando en hacerlo. Las personas que tienen una visión siempre están luchando por un objetivo. Las personas que no tienen visión están totalmente estáticas en sus vidas, en el status quo, no quieren pasar de ese lugar. Y para crecer hay que tener una visión. De hecho, Dios nos da una gran visión a la iglesia, y les decía que la visión de esta iglesia es la comunidad cristiana integral. Nuestra visión es llevar a cabo la gran comisión con el gran mandamiento y hacerlo en una manera en que sea integral. ¿Qué significa eso? Alcanzar a alguien más para Jesús y traerlo a una iglesia donde tiene todo lo que podemos darle. Una iglesia con una visión completa. Por eso cuando una persona viene a la iglesia, encuentra finanzas, encuentra salud, encuentra tantas cosas unidas. Esa es nuestra visión. Y nuestra visión es que alguien más se conecte con Cristo. Usted tiene una visión personal, pero Dios tiene una visión grande en su vida. Entonces quiero que piense cuál es su visión, hacia dónde va, qué quiere hacer. Quiere tener un mejor trabajo, es una visión. Quiero tener hijos, es una visión. Quiero tener y quiero ser alguien, quiero un día ser doctor, quiero ser un pastor. Eso es una visión. La visión no tiene que ser muy larga, pero la visión tiene que ser visión para que usted se mueva en esa visión. La visión está escrita en el corazón suyo. Mi visión es estar, yo me levanto por la mañana con miles de pensamientos, y lo decía en la reunión anterior, que cuando estamos haciendo algo se me cambia algo y lo cambio por una cosa y por la otra, intentando hacerlo mejor todo, porque tengo visión. Esa visión me anima, esa visión me energiza en la mañana, esa visión, como decíamos el otro día, me calienta la sangre. La visión que usted tiene que calentarle la sangre para usted seguir hacia adelante. La visión lo mueve, la visión es un motor, la visión es lo que usted quiere alcanzar. La visión es saber para dónde va y dónde Dios lo quiere tener. Todo el mundo debe de tener una visión para que haya crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque esa visión es la meta que usted tiene y usted va a seguir por allá. Hay algunos que me han dicho: pastor, yo quiero recuperar a mis hijos y como sea y a como dé lugar. Y esa fue su visión, y se metieron a orar y rescataron. ¿Y qué pasó? ¿Hasta tan tarde en la noche? Sí, hasta esa hora estuve. ¿Y ayunaste 40 días? Sí, ayuné 40 días. ¿Y qué pasó? Y me enfrenté a ese muchacho. ¿Y qué pasó? Y bueno, quité todo el temor porque lo tengo que recuperar, porque esa es mi visión. La visión es el deseo de seguir adelante. Por eso cuando una persona no tiene visión, ya llegó, ya se acabó su vida. Dios es un Dios de visión. Dios dice: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Dios quiero que tú crezcas y crezcas y crezcas. Y nos parece una locura porque a veces la visión de Dios es más grande que la nuestra. A veces no, siempre. Y no creemos que podamos llegar a esa visión porque no queremos crecer. Pero si usted hoy y yo comprendemos que podemos crecer a la visión de Dios, pues vamos a disparar en todos los aspectos. Usted va a creer que el problema con sus hijos ya no es un problema. Usted va a sentir que ya lo puede organizar. Usted va a creer que las cosas no están tan difíciles aunque estén mal, porque tiene una visión, y usted va a trabajar y usted dice: aunque pasen sobre mi cadáver, yo voy a cumplir los sueños que tengo. Y esa visión es lo que lo muestra. Ahora, ¿cuál es el problema de la visión? Cuando hay una visión diferente a la de Dios. Por ejemplo, usted dice: bueno, yo me quiero enriquecer porque quiero una casa, y una casa para mí. Hay divisiones, dos visiones. Pero cuando usted ajusta su visión para tenerla con la visión de Dios, usted se potencializa y crece en todos los aspectos. Por eso le decimos a los jóvenes: quieran estudiar. ¿Qué vas a estudiar? No, yo no sé, yo no quiero. Les falta visión. Levántese y coloque su mirada en la meta, y allí usted va a tener visión. Su sangre le va a hervir por esa visión. Usted se va a levantar temprano cuando tiene una visión. No solamente se levanta temprano, se levanta energizado por esa visión. Porque usted desea, cuando la visión son los hijos, los papás trabajan 14 y 20 horas. Y usted y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque quiero sacar a esos muchachos adelante. Cuando usted lo da todo por una visión. La visión lo ayuda a crecer. La visión es sana.
Entonces piense cuál es su visión, o ya llegó. Y si usted ya llegó y dijo, no, pues lo que yo tengo es un matrimonio desorganizado, ya, eso es lo que quiero decirle, hasta ahí llegó, no hay visión. Pero si usted cambia y dice, no, yo necesito un buen matrimonio y lucho por ese matrimonio, entonces trabaja fuerte y duro y saca ese matrimonio adelante. Esa es su visión. La visión hace que su sangre hierva para moverse en la vida. Es un motor, es un combustible para las personas. Si usted no tiene una visión clara, entonces no va a llegar a ninguna parte. Pero tenga una visión, quiera crecer, quiera ir a algún lugar, quiera alcanzar. Mire, Dios le ha dado a la iglesia una cantidad de cosas. Necesita todas las personas. Y dice que todo debe ser, porque todos son útiles. Y quiero decirle esto, cuando usted encuentra y está en la visión general de Dios en la iglesia, usted encuentra su visión personal. Usted siente que lo está dando todo, usted se siente pleno, se siente recompensado, siente que está en todos los mejores lugares, en todo el mejor lugar, en todos los aspectos, en el mejor lugar para usted crecer. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Denle un aplauso, Señor, por favor. ¿Sí? Quiero llevarlo a Hechos capítulo 26 y le voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe. Y este es Pablo, y quiero dejarlo con dos pensamientos, el de Pablo y el de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, en el versículo 19, Pablo se encuentra en el contexto con el rey Agripa, ¿sí? Y el rey Agripa era el rey romano para ese momento. Escúchenme acá, no se me confundan un momento. Y el rey Agripa, el grupo de alabanza puede continuar. El rey Agripa era la persona, el rey en ese momento. Y la Biblia nos dice en otro capítulo, en otro de los libros, que Pablo había pasado por naufragios, que Pablo pasó por momentos de dificultad, que Pablo se quedó hambriento, que Pablo lo iban a matar a espada, que a Pablo lo apedrearon, que Pablo lo rechazaron sus familias, que Pablo le hicieron emboscadas, que Pablo lo rechazaron, que a Pablo le tocó vivir en una cárcel, que Pablo en los últimos años tuvo una casa por cárcel. Y en este momento, en este capítulo, en este momento importante de su vida, Pablo está ante casi la cúspide de su gran comisión y está justo en el momento que él quería. Y quiero que escuchen cómo responde ante ese momento. Es como si usted hubiera luchado una cosa y lo lucha aquí con su cónsul y luego lo lleva a la corte, y de la corte lo lleva a la Suprema Corte, y de la Suprema Corte a quien tenga que ir más allá arriba, y al final termina delante del rey trayendo su situación. Pero esto nos va a inspirar, porque Pablo dice en el versículo 19: por lo tanto, rey Agripa, obedecí a esa visión del cielo. En otras palabras dice: no fui rebelde a la visión. Por lo tanto, ¿por qué tanto? Por lo tanto que he vivido anteriormente, por todo el sufrimiento, por todo lo que tuve que sacrificarme, por las horas en que me levanté temprano, por las horas en que trabajé hasta tarde, por las horas en que di todo, en lo que di mis recursos, mis finanzas, mi dinero, en las horas en las que pasé llorando, en todo lo que pasé intentando, aprendiendo, en todo lo que intenté cambiar. Por lo tanto, rey Agripa, obedecía a la visión del cielo. Y note el curso que le da. Primero, les prediqué a los de Damasco. Cuando Pablo comenzó a predicar, comenzó en un área difícil. Primero hice lo difícil, lo más difícil. Hacía quizás el aseo, los baños, lo que Dios me mandara hacer. Yo tenía que restaurar mi familia. Luego en Jerusalén, luego subió de nivel, luego en Judea, también en los gentiles. Y les dije a todos que tenían que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Es como si él le contara al rey Agripa: mira, yo no estoy aquí por accidente. Nadie está en la cúspide del éxito por accidente. Es porque alguien ha hecho algo intencional. Intencional es: un día quise estar aquí y he luchado. A veces vemos que las personas que han tenido éxito sin tener una lucha no es verdaderamente éxito, porque no han sido formadas en sí mismos. Y tenemos a Pablo diciéndonos aquí: rey Agripa,
estoy porque obedecí la visión. Y no fue fácil. Comencé en la parte difícil. Comencé cuando me tuvo que cambiar algo. Luego me tocó aprender. Luego me tocó enfrentar temores. Luego me tocó poner orden en mi vida. Y acá estoy porque he obedecido la visión. Y si usted ve a Pedro cuando no sabía ni hablar y lo ve transformado años después en la segunda o en la primera carta de Pedro, usted se da cuenta que hay crecimiento. Cuando hay crecimiento en su vida, usted se levanta porque tiene una visión clara. ¿Qué arde en este momento en su vida? ¿Qué arde en sus venas? ¿Cuál es la visión que está ardiendo? Uno más para Cristo, uno más para alcanzar. Y ese uno más, ¿sabe quién es? Su hermano, su hermana, su papá, su mamá, sus hijos. Ese uno más después de que usted intenta y se mueve para otros, para los que no conocen, para sus amigos, luego para los que no conocen. Luego ese uno se convierte en un propósito de Dios en su vida. Y usted se siente pleno porque usted se ha dejado transformar en ese proceso. ¿Cuál es su visión? Y quiero dejarlo con la última, que es la visión de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, 51. Es un texto, un versículo muy fácil de pasar por encima, pero nos demuestra quién es el Señor y cuál es la visión. Y dice: cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, cuando ya Jesús vio el momento, y escuche, y cuando estaba hablando de este momento, es que ya iba a morir, ya lo iban a crucificar, ya lo iban a sacrificar, ya se iba a sacrificar él mismo. Dice: Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Cuando usted tiene la visión clara, usted se hace el firme propósito de continuar, de seguir hasta donde Dios lo esté llamando. ¿Cuál es su visión? Si usted quiere crecer, necesita una visión, necesita un norte, y ese norte lo da Dios. Ese norte lo escoge usted. Si usted está confundido y dice: no sé cuál es mi norte, métase a la visión de la iglesia, porque en la visión de la iglesia usted va a encontrar su propósito específico. Y lo saben todos los que servimos, lo sabemos, que hemos encontrado la visión para nuestras vidas, y lo demás no es tan importante. Quiero invitarlo a que piense en eso. Cierre sus ojos, o más bien le voy a pedir que se levante muy detenidamente, sin perder el momento en el que estamos de reflexión. Y esta canción nos habla de poner nuestros ojos en Jesús. Y cuando hablamos de poner nuestros ojos en Jesús, debemos de pensar en la meta. El Señor nos está llevando a crecer. El Señor nos está llevando a mejorar. Recuerda, ¿qué está bien? Mejóralo. ¿Qué está mal? Arréglalo. ¿Qué no está claro? Defínelo. ¿Qué está de más? Quítalo. Cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo, te doy muchas gracias por tenernos esta tarde aquí, por permitirnos entrar en tu presencia a través de la adoración y a través de tu palabra. Hoy queremos que fluya tu visión en medio de nosotros. Queremos crecer. Hoy nos estás confrontando para decirnos que estás esperando que crezcamos. Estás esperando que tomemos un siguiente paso. Y yo le pregunto a la congregación: ¿cuál es el siguiente paso que tienen que tomar? ¿Qué tienen que hacer? Quiero que mediten en ese momento. Quizás sea pedir perdón, quizás sea arreglar algo, quizás sea involucrarte en un curso, quizás sea servir o aprender, quizás sea involucrarte en una universidad, en un estudio. No sé qué estás aprendiendo. Quizás sea devolver algo que no tenías y que has tenido quizás ahora. Quizás sea volver a replantearte todo para que tenga todo en orden. No sé qué es lo que tienes en este momento, y el Espíritu Santo
Le oro, Espíritu Santo, te oro para que nos reveles cuál es el siguiente paso y que nos ayudes a poner los ojos en Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven y define los corazones. Habla.